educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 8. Iniciemos con los aspectos generales que contempla la guía. La unidad número 6 se denomina Nuestra amiga el agua, y el contenido es estados físicos del agua y otros líquidos. En el resuelve se nos propone los estados físicos del agua. Vamos a la introducción. El agua es un compuesto indispensable para nuestra vida y nada de lo que hacemos podría suceder sin ella. En nuestra cotidianidad hemos observado los distintos estados de agregación del agua, pero te preguntarás, ¿qué son los estados de agregación del agua? Bueno, nos referiremos si está en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua tiene esa habilidad y podemos encontrarla en la naturaleza en sus tres estados de agregación. Pero en la cotidianidad vemos que existen otras sustancias que pueden estar en estado de agregación líquida. Un claro ejemplo, los refrescos o la leche. Al igual que el agua, la leche puede encontrarse en estado líquido en el ambiente, pero ¿será que se puede evaporar? ¿Hay otros líquidos con similares propiedades? Te invitamos a que estudies el siguiente contenido para que lo descubras y respondas las preguntas y actividades adicionales. El agua y sus tres estados de agregación. El agua es una molécula fundamental para la vida, constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En su forma pura es un líquido inodoro, no tiene olor, insípido, no tiene sabor, e incoloro porque no tiene color. Es una de las sustancias más comunes en la Tierra y cubre más del 70% de su superficie. Se puede encontrar en tres estados físicos: en estado sólido cuando se halla en forma de hielo, en estado gaseoso cuando está en forma de vapor y en estado líquido cuando se encuentra entre el estado sólido y el gaseoso, tal como la bebemos. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los tres estados del agua y algunos ejemplos de cómo la podemos encontrar en cada uno de ellos. El estado sólido del agua. El hielo, el granizo y la nieve es agua en estado sólido, puesto que adquieren este estado con el frío, con la disminución de la temperatura. En nuestro país ocasionalmente cae granizo durante algunas tormentas. En la zona alta del municipio de Chalatenango se han registrado eventos donde cae escarcha, que es una fina capa de hielo. Otro ejemplo de agua en estado sólido es el hielo que le ponen a los refrescos. Y aquí tenemos, miren, el granizo caído en una tormenta como ejemplo de agua en estado sólido. Estado líquido del agua. El agua de los ríos, los lagos o del que sale del grifo de tu casa o centro escolar se encuentra en estado líquido. Está en ese estado cuando presenta una temperatura entre 0 y 100 grados Celsius. Más de la mitad de nuestro cuerpo está formado por agua y el 70% de la superficie terrestre se halla cubierta de agua. De ella, alrededor del 96% es agua salada que forman los océanos y los mares. Y aquí en la figura 2 tenemos olas del mar como ejemplo de agua en estado líquido. El estado gaseoso del agua. ¿Has notado que cuando llueve después de un día con mucho sol, sale vapor de la superficie de las calles? Esto es debido a que el agua cambia de estado físico y pasa a vapor. También cuando se calienta el agua en una cocina, esta pasa a vapor. En nuestro país se cuenta con sistemas hidrotermales donde se halla una mezcla de agua en estado líquido y vapor, como los Ausoles del municipio de Aguachapán. Y aquí tenemos el vapor de agua que sale de una tetera, es un ejemplo en estado gaseoso. Ahora vamos a los estados físicos de otros líquidos. ¿Sabías que aparte del agua hay otros líquidos que también poseen estado físico? La leche y los refrescos que bebes durante el día son algunos de estos. Otros líquidos pueden presentarse en distintos estados físicos, lo que se puede lograr aumentando o disminuyendo su temperatura. Por ejemplo, para saborear una paleta, primero se prepara el refresco y luego se pone a congelar. ¿Has notado qué sucede con las paletas cuando las dejas fuera del congelador? Debido al cambio de temperatura se convierten en líquido y presentan otro estado físico, similar a como lo viste con el agua. Si colocaras de nuevo las paletas en el congelador se vuelven sólidas, produciéndose un cambio reversible, el cual depende de la temperatura. En general, los cambios de estado físicos del agua y otros líquidos dependen de la temperatura.
Cambios físicos del agua y otros líquidos. Los procesos de cambio en el estado de una sustancia reciben nombres especiales. A continuación veremos algunos de estos procesos y sus nombres. Por ejemplo, fusión. Es el proceso inverso de transformación de la materia sólida a líquida mediante el aumento de temperatura. Por ejemplo, al preparar los alimentos y se pone a derretir un trozo de margarina, estaríamos ante el proceso de fusión. Evaporación es el proceso de transformación de líquido a gaseoso, incrementando la temperatura del agua. Esto es lo que ocurre con el agua hirviendo, de ahí es su burbujeo característico. Otro ejemplo es cuando hacen café en tu casa y observas cómo sale vapor del depósito. Veamos lo que es la solidificación. Es la transformación de líquido a sólido descendiendo la temperatura del agua por debajo de los 0 grados centígrados. El agua se solidifica y produce hielo tal y como ocurre en los congeladores cuando se coloca, por ejemplo, refresco para hacer charamusca. La condensación es la transformación del estado gaseoso a líquido debido a la pérdida de calor. Es lo que ocurre con el vapor de agua cuando se condensa sobre la tapadera de una olla, al fuego o cuando sacas un refresco del refrigerador y comienzan a observarse gotas de agua en la superficie del vaso o botella. Y la sublimación sucede cuando un sólido pasa a gas sin pasar por líquido, pero si el fenómeno ocurre al contrario de gas a sólido, se le nombra sublimación inversa. Y aquí tenemos la sublimación. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a vapor se llama vaporización y la sublimación inversa, que es de sólido a líquido y de líquido a vapor. De sólido a líquido se llama solidificación y de líquido a vapor se llama condensación. Ahora vamos al ponte a prueba. Colorea la respuesta correcta de las siguientes preguntas. 1. El agua en estado sólido se encuentra en el hielo, en los nevados y en los glaciares. Pregunta 2. El agua se considera que sufre cambios físicos porque pasa de sólido a líquido y de líquido a sólido. Pregunta 3. Cuando se calienta un trozo de margarina, esta pasa a ser líquida. ¿Cómo se le llama a este proceso? Se le llama fusión. Pregunta 4. Si dejas una paleta sombría fuera de la refrigeradora, ¿por qué se derrite? Porque la temperatura es mayor que en la refrigeradora. Y pregunta 5. Cuando el refresco se mete al congelador y pasa de líquido a sólido, sufrió un cambio de estado llamado solidificación. Y luego vamos al resuelve estados físicos. Escribe los números de las imágenes en los cuadros correspondientes según su estado. Tenemos ahí un líquido que está dentro del vaso. Tenemos el vapor que produce una plancha. Tenemos una paleta, un muñeco de nieve. Tenemos, ¿qué podríamos decir que hay ahí? Pues creía que era agua que hay sobre una isla. Es lo que podría percibir ahí, partiendo de que hay agua, o podríamos enfocarnos en, sí, agua es la que rodea toda esa montaña de tierra que hay ahí. Entonces podríamos decir que estaríamos ante agua en estado líquido. Tenemos un tren que mientras se va desplazando va emitiendo humo. Tenemos una sopa, un caldo, un té que se tiene dentro de esa taza y debido a la temperatura que tiene ese té, esa sopa, ese caldo, está emitiendo vapor. Tenemos un cubo de hielo y tenemos el agua que sale en estado líquido de un grifo. Y aquí nos piden cuáles son el sólido. El sólido sería el 3, la paleta, el 4, el muñeco de nieve y el 8, que sería el cubo de hielo. En estado líquido tendríamos el 1, que puede ser agua, refresco. El 5, que podría ser el agua que rodea esta isla. El 9, que sería el agua líquida que sale del grifo. Y el gaseoso sería el 2, el gas que produce la temperatura a la que está aplicándosele la presión de la plancha. La electricidad genera que de la plancha salga vapor de agua, porque recuérdense que a las planchas se les coloca agua y lo que se calienta, la temperatura, produce vapor.
Tendríamos también en el caso de la 6 el humo que produce el tren. Y en el caso del 7, que sería el vapor que está generando el té, la sopa que se tiene dentro de ese recipiente. Entonces de esa manera estaríamos clasificando los tres imágenes de sólido, 3 de líquido y 3 de gaseoso. Y luego vamos a una sopa de letras. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: agua, fusión, líquido, sólido, condensación, gaseoso, solidificación y vaporización. Aquí tenemos solidificación, condensación, fusión, agua, sólido, gaseoso, vaporización y tenemos líquido. Y si creían que hasta ahí termina la guía, no, sigue. Resolvamos el siguiente crucigrama. Aquí les he colocado las respuestas en la parte de abajo. 1. Cuando un sólido pasa a gas se llama sublimación. Se me ha sido bastante complicado editar el crucigrama, pero la respuesta 1, que es sublimación, miren, es una palabra que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 letras. Sublimación va a ir ubicada acá, miren, en forma vertical. La S acá donde está el 1, la U, la B, la L, la I, la M, la A, la C, la I, la O y la N. 11 letras. Del 1 para abajo, la palabra sublimación. Pregunta 2. Interviene en los cambios de estado. La respuesta es temperatura. Entonces lo vamos a colocar acá, miren. Temperatura. Miren cuántas letras tiene temperatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí la vamos a poner, miren. Temperatura de manera horizontal. La T, la E, la M, la P, la E, la R, la A, la T, la U, la R y la A. Temperatura de manera horizontal. Pregunta 3. Condensación. Condensación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuál es la pregunta? Cuando un gas pasa a líquido se llama condensación. Entonces la respuesta 3 la vamos a colocar en forma vertical. Empezando con la letra C, donde está el número 3. 12 letras dijimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí va a ir la palabra condensación, iniciando con la C, donde está el 3, y la N al final, condensación. Pregunta 4. Cuando un líquido pasa a gas, respuesta evaporación. Evaporación lo vamos a colocar aquí de manera horizontal. Miren cuántas letras lleva la palabra evaporación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos aquí colocando la letra E. Evaporación. Estamos cabales con las letras que tiene el espacio. A partir del 4 la E y la N te quedaría al final en el último cuadrito. Evaporación. Pregunta 5. Cuando un líquido pasa a sólido, la respuesta es solidificación. Así es que en el número 5 vamos a poner la palabra solidificación. ¿Cuántas letras tiene? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Empezando con la S, en el número 5, solidificación. Y por último, la pregunta 6 dice, cuando un sólido pasa a líquido le llamamos fusión. Entonces nos vamos a ubicar aquí, fusión. ¿Cuántas letras tiene? 6. Entonces iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La F, donde está el número 6, y luego para abajo la U, la S, la I, la O y la N. Así está la distribución de las respuestas en el crucigrama. Así es que yo sé que no van a tener mayores dificultades para poderlo completar. Y por último vienen los criterios donde cada uno de ustedes va a evaluar dependiendo de las cosas que ha realizado en el desarrollo de esta guía. Viene bastante cargadita de actividades, pero ya les orienté y espero el apoyo, la comprensión. Compartan el contenido, suscríbanse, sigan la página de Facebook del profe. Necesito llegar a 10,000 seguidores. Ahorita estamos llegando cerca de 5,000. Les agradezco, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.